Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Se podría llegar a tratar la obesidad tomando probióticos? La relación entre la obesidad y la microbiota intestinal es un tema súper interesante que está en constante investigación. Todavía no podemos asegurar cuál podría ser el tratamiento o de qué método, pero sí se sabe que existe una estrecha relación entre la obesidad y los cambios en la microbiota intestinal que estarían asociados también a otras comorbilidades o patologías que aparecen frecuentemente asociadas a la obesidad. Pero bueno, en primer lugar, ¿cómo diagnosticamos, ¿no?, una obesidad y cuáles pueden ser sus causas? Porque la obesidad actualmente se considera una enfermedad multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene una única causa, sino que tiene múltiples causas que pueden aparecer de manera individualizada o de manera conjunta, varias de ellas a la vez. El diagnóstico de la obesidad se suele realizar principalmente a través del índice de masa corporal. Un índice de masa corporal superior a 30 nos indica la presencia de obesidad, es decir, de un exceso de peso que se denomina obesidad. Entre 25 y 30 sería sobrepeso, pero bueno, yo creo que una vez que vamos avanzando, es decir, aumentando el índice de masa corporal, debería servirnos un poco de toque de atención, de freno, ¿no?, para tratar de no llegar a desarrollar obesidad, que como os digo, esa frase de que el que tiene obesidad es porque come demasiado no siempre se cumple. Es decir, es una enfermedad, como os digo, de origen multifactorial. En algunos casos puede tener una base genética o hereditaria. De hecho, los niños, por ejemplo, esto se ha estudiado mucho en niños, los niños que desarrollan obesidad, gran parte de ellos tienen padres que también tienen obesidad o han nacido durante un embarazo en el que la madre también tenía obesidad. Aquí, por ejemplo, se ha descubierto que las madres obesas durante el embarazo, como tienen un estado proinflamatorio en su cuerpo, podrían estar trasladando al bebé en crecimiento ese estado proinflamatorio que favorece la acumulación de más o la formación de más células de grasa, algo que después, evidentemente, si yo tengo más bolsitas que reciben grasa con más facilidad, favorece también esa adquisición de una mayor cantidad de grasa corporal, incluso desde el nacimiento, es decir, a través de la lactancia ya se empieza a notar esa acumulación. Además, evidentemente, pues los hábitos también influyen mucho en el desarrollo de la obesidad, es decir, ingerir más energía de la que se quema no solo implica comer más, sino quemar menos. Personas con un estilo de vida sedentaria pueden tener una mayor facilidad para desarrollar obesidad que las personas que tienen un estilo de vida activo, por ejemplo, a igualdad de energía en la dieta. Además, el ambiente, la situación social, es decir, el poder económico a la hora de hacer la compra, la publicidad, el ambiente en el que vivimos, muchas veces también favorece de alguna manera esa obesidad, es decir, unos malos hábitos alimentarios que pueden estar, bueno, generados o favorecidos por el ambiente en el que se vive. Es decir, puede haber muchísimas causas. Fallos hormonales también, por ejemplo, alteraciones
de la salud, incluso algunos tipos de medicaciones que favorezcan el aumento de peso. Por lo tanto, causas de la obesidad, muchísimas. Tendremos que investigarlas, ¿no? Y ver cuáles serían las modificaciones más adecuadas o los tratamientos más adecuados para cada una de estas personas. Pero aquí llegó ya hace unos cuantos años el tema de la microbiota y su implicación en el estado de salud de las personas. Y de hecho, en investigaciones, en este caso realizadas con ratones, que es como se suelen comenzar las investigaciones, ¿qué ocurrió? Pues que aquellos ratones obesos a los que se les trasplantaba la microbiota de ratones delgados perdían peso. Es decir, la microbiota tiene alguna implicación también en la acumulación del peso corporal, o podría estar implicada también en la facilidad o en favorecer la pérdida de peso. Estos estudios todavía no tienen implicaciones en la vida real, pero sí han llevado a los investigadores a pensar, vamos a decir, hacia el otro lado, es decir, qué cambios en la microbiota existen entre las personas que no tienen obesidad y las personas que sí tienen obesidad, es decir, ¿son iguales sus microbiotas? Bueno, partimos de la premisa de que no hay dos personas con una microbiota igual, es como una seña de identidad, como una huella dactilar, todas son diferentes, pero sí se conoce actualmente que existen ciertas familias que predominan, familias de microorganismos que predominan en nuestro sistema digestivo, en nuestro intestino. Y dos de ellas, las principales, que tienen nombres muy raros, Firmicutes y Bacteroidetes, son las que principalmente se encuentran en proporciones diferentes en las personas delgadas y en las personas obesas, es decir, se altera esa composición. Cuando aumentan, por ejemplo, los firmicutes, estaríamos asociando también, es una alteración que se ha visto que existe también en las personas que desarrollan diabetes tipo 2, que es una de las comorbilidades que tiene también la obesidad. Es decir, aparecen frecuentemente las dos unidas. No siempre, ya sé que a veces, bueno, hablar de generalidades pues es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, quiero que con este vídeo, bueno, pues vayáis viendo un poco las implicaciones que puede tener también el tratamiento con probióticos, evidentemente para mejorar la composición de esa microbiota, y la dieta, la alimentación, el tipo de alimentos que consumimos puede alterar o puede favorecer el crecimiento de unos microorganismos o de otros. Es decir, si yo cambio mi dieta sin necesidad de restringir calóricamente, más que lo justo y necesario, no hacer unas grandes restricciones, puedo favorecer el crecimiento de los microorganismos que reducen esa inflamación y que por lo tanto me pueden ayudar mayormente a perder peso. ¿Qué ocurre? Que esto lo conseguimos generalmente aumentando el consumo de alimentos de origen vegetal, pero no solo en cantidad, sino en variedad. Se ha visto en numerosos estudios que introducir más de 10 o incluso 20, en algunos estudios dicen 30 tipos de vegetales diferentes en la dieta favorece esa diversidad beneficiosa de la microbiota intestinal. Y aquí llegamos a la posibilidad de utilizar suplementos de probióticos para reducir la obesidad, para el tratamiento de la obesidad. Un camino, ¿no?, que todavía hay que investigar un poquito más para conseguir saber pues, cuáles son esas cepas de microorganismos, porque hay millones, que favorecen más rápidamente la mejora del peso, de manera que se puedan utilizar como tratamiento asociado también, por supuesto, a un cambio de hábitos, a una dieta adecuada, ya que los probióticos en algunos estudios se ha visto que favorecen la pérdida de peso, reduciendo
la formación de células de grasa, la lipogénesis, reduciendo también la resistencia a la insulina, que aparece muy frecuentemente en las personas que tienen obesidad y que impide esa pérdida de peso, esa resistencia a la insulina. Y además se ha visto que los probióticos reducen la inflamación. Sabemos que la microbiota intestinal está asociada a la respuesta del sistema inmunitario y la obesidad es una enfermedad que cursa con una inflamación crónica de bajo grado, una alteración del sistema inmunitario. Por lo tanto, ya veis que los probióticos podrían tener muchísimos beneficios asociados a la mejora de la salud y además a la pérdida de peso. Así que cuando hablamos del tratamiento de la obesidad, comer menos, moverse más, pues no es exclusivamente, evidentemente, ese el único tratamiento, ya que además pues puede generar muchísima ansiedad. Tenemos otras herramientas que podemos utilizar al mismo tiempo para esa mejora del peso y del estado de salud de las personas que tienen obesidad, que cuando hablamos de estado de salud no solo nos referimos a la salud física, sino también a la salud mental, que es un factor importantísimo también en nuestro bienestar. Así que seguiremos expectantes, ¿no?, a los avances de la ciencia en este campo, pero sepáis que actualmente también se utilizan los probióticos como tratamiento para ayudar a la pérdida de peso en personas con obesidad, asociado siempre, como os digo, a ese cambio de hábitos, a esa revisión que debemos hacer siempre, sobre todo de los hábitos alimentarios, de descanso y de movimiento, de actividad física. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.